que está aquí en el estudio con nosotros, el doctor Felipe Rivera. Él es médico broncopulmonar y va a conversar con nosotros de cómo nos cuidamos antes de enfermarnos y si es que nos llegamos a enfermar, cómo lo encaramos. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días. He escuchado hasta que no nos sabemos abrigar en esto de las bajas temperaturas. ¿Podríamos empezar por ahí? ¿Qué cuidados puede tener una persona que sale a enfrentar la jornada de trabajo, de estudio, cuando hace tanto frío? Lo primero que hay que decir es que la prevención de las enfermedades respiratorias empieza mucho antes del invierno, con la campaña de vacunación, ¿no es cierto?, con los cuidados de los niños, cuidados de los ancianos. Pero ya en la etapa en que la temperatura existe como ahora, ¿no es cierto?, lo principal es abrigarse con la intuición, que es el sentido común, por capas. ¿Qué significa eso? Significa que varias vestimentas, ¿no es cierto?, de dentro hacia afuera, en que uno pueda sacarse en la medida que la temperatura aumente. Mucha gente comete el error de andar con un gran abrigo y debajo una polera. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, se sacan el abrigo y quedan con muy poca ropa. Y eso puede producir un cambio brusco de temperatura, que en algunos sujetos el cambio brusco de temperatura esencialmente caliente hacia frío debilita las defensas esenciales, que son las defensas del aparato respiratorio superior. ¿Necesitamos a lo menos 3 capas para ponerlo así? Yo diría que sí, en general, ¿no es cierto?, una polera, una camisa, muchas veces un suéter y la chaqueta cuando salimos al exterior. ¿Por qué? Porque nuestras defensas respiratorias, que son la nariz, la boca, donde penetra el aire frío, ¿no es cierto?, congela, disminuye la temperatura de la mucosa. Esta mucosa está recubierta de sangre. Cuando hace mucho frío, la sangre se retira de ella, ¿no es cierto?, buscando lugares donde hay mejor temperatura. Claro. Y al haber poca sangre, hay pocos glóbulos blancos, poca inmunoglobulina, que son las defensas. Entonces, la bacteria, el virus, puede con alguna mayor facilidad lograr penetrar y ahí empiezan las enfermedades, pero no es el único factor, evidentemente. Sí. Doctor, usted mencionó algo súper interesante, que es las vías respiratorias expuestas al frío, porque le pasa a la gente que puede ir muy abrigada con una muy buena parca, por ejemplo, pero la nariz y la boca quedan al descubierto, o la gente que hace actividad física, que hoy se traslada en bicicleta, o la gente que juega fútbol muy tarde en la noche. ¿Sirve taparse las vías respiratorias? Evidentemente que sí, es un factor importante porque esencialmente hay sujetos en los cuales esta temperatura muy fría puede, ¿no es cierto?, producir una enfermedad respiratoria. ¿En quiénes? En los alérgicos, en los asmáticos, en los fumadores, porque ya de por sí tienen las mucosas con una defensa disminuida y el frío produce irritación, produce lo que nosotros llamamos hiperreactividad, que es una respuesta exagerada frente a algunos eventos, esencialmente el frío y algunas sustancias irritantes. Y esa mucosa infiltrada, inflamada, es propensa a ser atacada por bacterias y por virus. Estamos hablando con el doctor Felipe Rivera de cómo prevenir por ahora. Ya le vamos a preguntar de qué pasa cuando usted ya se resfrió, ya se enfermó, pero me parece mucho más interesante ayudarlo a que no se enferme y a tomar esas medidas. La ventilación de la casa o de la oficina es todo un tema, porque hay que hacer convivir, calefaccionar ese lugar con mantenerlo limpio. ¿Cómo se calefacciona una casa correctamente, doctor? Lo primero que hay que saber, ¿no es cierto?, que la casa no puede ser un verdadero infierno de temperatura. ¿Por qué? Porque muchas veces uno, ¿cierto?, llega a una temperatura bastante gélida al exterior y se encuentra en una casa con una temperatura, ¿no es cierto?, sobre 25, 27, 28 grados y aún más con calefacción inadecuada. Lo importante es que la temperatura no va a ser más allá de 22, 23 grados. ¿Para qué? Porque no existan estos cambios bruscos que en algunos sujetos puede irritar, ¿no es cierto?, este aparato defensivo. La segunda cosa es la ventilación. Mayor razón si el sistema de calefacción es inadecuado. Por ejemplo, combustión, ¿no es cierto?, de aquellos combustibles que sabemos que generan grandes contaminantes, parafina, ¿no es cierto?, el gas muchas veces también, y evidentemente menos la electricidad. ¿Cuánto ventilar? Va a depender del volumen de la casa, del espacio y de la distancia que existe al sistema de calefacción a los sujetos. Nosotros en general preconizamos que la ventilación sea al menos una vez al día, pero lo ideal, cada 2, 3 horas, tener algo, ¿no es cierto?, que implique cierta corriente de aire alejado donde está la mayor cantidad de gente. Oiga, doctor, y finalmente quería preguntarle, para cuando uno ya se resfrió, cuando tenemos esos primeros síntomas, cuando tenemos irritada la mucosa, o tenemos un poco de tos, o tenemos estornudos, y el tratamiento nacional es taparse antigripales. Generalmente la gente toma antigripales. ¿Eso es bueno, es correcto o es un daño que uno se hace? Ojalá solamente sea eso, sino que lo que pasa es que nosotros tenemos la costumbre, los chilenos, de pensar que resfrío es sinónimo de antibiótico y se consiguen, ¿no es cierto?, grave, penicilina, eso no. El resfrío, las gripes, incluso la influenza son virus que no necesitan la terapia antibiótica, excepto algunos muy específicos. Lo segundo, hay que tener cuidado con algunos
antigripales. La mayoría de los antigripales, de todos estos medicamentos, tienen algunos que elevan la presión arterial, por lo tanto, en sujetos con enfermedad cardiovascular, hipertensos, que no están bien controlados, o sujetos muy extremos de la vida, pueden provocar taquicardia, palpitaciones. Por lo tanto, yo diría que si hay fiebre, antipirético, el ibuprofeno, el paracetamol. Si hay mucha congestión en aquellos que no tienen contraindicación, aquellos que tienen un poquitito de pseudofebrina, con harto cuidado, se están tratando en el mundo de reemplazar esto porque producen palpitaciones, pueden producir hipertensión y se están utilizando en otras partes en grandes cantidades para producir algunas drogas. Usted está hablando de los Nastisol, los Triobal, ese tipo de medicamentos. Exactamente, claro, que son bastante buenos para sujetos que no tienen contraindicación. Pero yo diría que la mejor, ¿no es cierto?, medicación para un resfrío, ¿no es cierto?, es quedarse en la casa si tienen fiebre, abrigarse no en demasía y tratar de no contagiar al resto. Usar pañuelos desechables, ¿no es cierto?, una hidratación adecuada y antipiréticos si hay fiebre. Y yo diría que con eso basta. Doctor Felipe Rivera, le quiero agradecer que haya venido aquí al estudio de Hora 7, con tanto frío además. Muchas gracias por estar aquí.